Hola, espero se encuentren excelente. El día de hoy vamos a ver un tema muy relevante para los procesos productivos y de servicios. Vamos a ver el diagrama de flujo o TIDA y bueno, algunas herramientas relacionadas con este diagrama para poder analizar sistemas de producción o sistemas de manufactura, así como algunos procesos productivos y de servicios, obviamente. Bueno, hay algunas actividades básicas que ustedes van a ver en todos los procesos o en todos los diagramas, perdón, que se utilizan para analizar, para mapear o para diagramar los procesos productivos de fabricación. Estos símbolos fueron creados por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos por ahí en 1947 y bueno, las vamos a ir viendo una por una con estos símbolos que ustedes tienen aquí. Vamos a comenzar con el primero, que es el de color verde. La operación, este símbolo se representa con un círculo, es el que más se debe de encontrar en un diagrama de proceso y bueno, se utiliza cuando se modifica alguna materia prima o se realiza algún ensamble, es decir, se añaden componentes, por ejemplo, a un automóvil se le colocan neumáticos, se le coloca un cristal, cuando se modifica, cuando se hace una perforación a la madera o en el metal, cuando se le coloca pintura, se está añadiendo un componente y bueno, la operación pues es la parte central de todos los procesos productivos y bueno, es muy común que se realicen en una máquina, pero también puede ser que los haga alguna persona con ayuda de una herramienta y que también se realicen manualmente en un puesto de trabajo. La duración de la actividad denominada operación se mide con un cronómetro en minutos por unidad o en segundos por unidad. Son algunos ejemplos de operaciones como taladrar, clavar, presionar una tecla cuando uno está escribiendo, unir dos componentes, colocar patas a una silla, por ejemplo, colocar pintura o colocar este adhesivo y para, por ejemplo, después unirlos, es un ensamble, hacer el proceso de mezclado para los alimentos, por ejemplo, cuando se está haciendo algún proceso químico que requiera mezclas, cuando se inclusive le colocamos adhesivo a una suela y dejamos que se seque o que se cristalice el adhesivo para que después pegue adecuadamente. Bueno, también esa es una operación, aunque no se le esté haciendo nada propiamente, no haya nadie haciéndole algo al adhesivo, sino que se esté secando solo, bueno, esa es una operación porque se le está agregando valor. Normalmente las operaciones son las únicas actividades que agregan valor. Y bueno, igual cuando hay una gelatina, cuando terminamos de mezclar la gelatina y la dejamos reposar, para que cuaje, bueno, aunque nadie le esté haciendo nada a la gelatina, pues no vale igual cuando está cuajada que cuando está sin cuajar. Entonces es un valor añadido. Entonces esas actividades también, aun cuando no haya ni herramientas, ni máquinas, ni personas haciéndoles algo, pero sufre un cambio el producto o la sustancia por el tiempo que transcurre, es una operación, ¿sí? Que es esto que acabamos de mencionar. La otra actividad que también aparece muy comúnmente es el transporte y se representa con un símbolo, con una flecha, ¿sí? Hacia la derecha. Y bueno, ocurre cuando movemos un objeto de normalmente de una estación a otra, ¿sí? También cuando se hace un análisis de lo que realizan las personas, eh, también y la persona camina de un lugar a otro, bueno, también ocurre una pues un proceso de una actividad llamada transporte. El único momento cuando no suceden los transportes es cuando el movimiento es parte de la operación misma. Por ejemplo, cuando un operador toma una pieza, le realiza algo, le realiza un ensamble y la suelta. O toma, por ejemplo, un tornillo, le coloca una tuerca con la mano derecha y suelta. Entonces, esos movimientos de agarrar un tornillo,
y soltar el tornillo con la tuerca. Esos pequeños transportes que son dentro de una misma operación, bueno, esos no se deben de graficar, ¿vale? Eh, También lo más común es que ocurran cuando se mueve un objeto desde un lugar a otro. Puede ser a pie, en carretilla, con una banda transportadora, por ejemplo. También cuando los albañiles suben material o bajan material con una cubeta que ustedes han visto por ahí en la calle. Bueno, este es un transporte vertical, ¿vale? Caminar para ver el nivel del inventario. Cuando analizamos lo que hace, lo que hace una persona, bueno, también es un transporte y se puede medir, se debe medir de dos formas. Primero con la distancia eh, en metros normalmente, puede ser en centímetros también, que se transporta uno o varios objetos. Puede ser un cajón con varios objetos o un solo componente, normalmente con un flexómetro u odómetro. ¿Sí? También se debe medir la duración, cuánto se tarda en mover ese objeto de un lugar a otro, o cuánto se tarda en transportar un material de un lugar a otro, o bien en caminar una persona de un lugar a otro. Se mide en minutos por unidad o en segundos por unidad. Estos son algunos ejemplos de transporte, manuales, transportes verticales, y bueno, esta es una banda de polines, también puede ser una banda transportadora. La otra actividad es la inspección, se representa con con un cuadrado, ¿sí? Y bueno, la inspección normalmente ocurre cuando estamos examinando un objeto para identificar alguna característica. Puede ser la forma, ¿sí? Si es curva, si es un triángulo, si es un rectángulo, el color, si tiene el color adecuado, si tiene alguna cualidad como la dureza, la rugosidad, la ductibilidad, flexibilidad, por ejemplo, ¿sí? La elasticidad, venimos alguna cualidad, la resistencia a la ruptura de alguna tela. También se utiliza cuando verificamos propiamente la calidad. Por ejemplo, medimos el diámetro de un agujero, el peso eh, de una costal de azúcar, la longitud de una flecha o de la pata de una silla, la talla de un pantalón, ¿sí? Algún color. Hay sensores ópticos que comparan el color del, del zapato izquierdo contra el color del zapato derecho para verificar que tengan la misma tonalidad, alguna forma, si está limpio o sucio, si tiene el brillo adecuado, ¿no? En un automóvil. También se utiliza cuando se cuantifican o se cuentan algunas piezas para ver que existe el total de componentes antes de realizar un proceso, ¿sí? Verificar que no haya menos o que no haya de más, o que sean las cantidades, que sean el modelo correcto de componentes para hacer un proceso. También cuando leemos instrucciones antes de realizar un trabajo, es una inspección. Cuando medimos alguna variable, por ejemplo, medimos la temperatura, medimos la presión de los neumáticos, medimos ya decimos un diámetro, una profundidad, ¿sí? También es una inspección. Y estas inspecciones se miden con el cronómetro, verificando cuánto tiempo se tarda en medir o en inspeccionar, mejor dicho, una unidad, ya sea en minutos o en segundos por unidad. El otro, la otra actividad que van a ver más que bueno, menos común que en las otras, en los procesos productivos, bueno, son las demoras. Y bueno, estas ocurren cuando se retrasa o se demora el procesamiento de algún componente por alguna circunstancia, ¿sí? Y bueno, no se puede ejecutar de manera inmediata la actividad del, del proceso que sigue a continuación. Entonces, que puede ser cualquiera de estas cuatro que estoy marcando aquí. Entonces, bueno, decimos que ocurre alguna demora, que también se le conoce como espera o retraso, cuando las piezas pues permanecen almacenadas temporalmente, ¿sí? Decimos que las demoras son almacenes temporales, pues no planeados, y esta demora se representa con esta letra D, parece una letra D, es como una combinación de un cuadrado con un círculo, ¿sí? Y, por ejemplo, si un trabajador está esperando porque está ocupado un elevador y se está midiendo
se hace un diagrama del proceso, bueno, esto sería una demora. Si un trabajador está esperando materia prima porque no le han entregado, pues está demorado el trabajador. Y bueno, aquí si ustedes ven, estas bolitas representan partes en proceso o componentes o inventario en proceso. Y supongamos que las bolitas del 1 al 5, bueno, son operaciones que añaden valor. Entonces este inventario en proceso nos dice qué tanta demora hay entre los procesos. Si ustedes ven, entre el 1 y el 2 hay 5 bolitas, pero entre la actividad 2 y 3 hay 10 bolitas. Eso significa que se está acumulando aquí inventario y estas 10 bolitas tienen que demorar un tiempo considerable antes de que se les realice la operación 3. Esto sucede por el desequilibrio o desbalanceo entre las operaciones de los procesos productivos. Entonces esta demora, les decía, son almacenes pequeñitos de inventario en proceso que no son como tal planeados. Y en la medida que esté equilibrado el proceso, hay menos demoras o esperas, ¿sale? Y bueno, estas demoras se miden también en qué tantos segundos por unidad o qué tantos minutos por unidad esperan las partes o los componentes en pasar, en recibir este proceso. Desde que sale un componente del proceso 2, en promedio, ¿cuánto tiempo tiene que esperarse este componente para pasar a que se realice el proceso productivo número 3? Este es cómo se miden las demoras, ¿sí? Que es la explicación que se da aquí en la parte de abajo. Y bueno, la otra actividad pues es un almacén, se representa con un triángulo como el que ustedes ven aquí. Y bueno, este sí es un almacén permanente, a diferencia de la demora, que es un almacén temporal que surge por el desequilibrio de los procesos. El almacén como tal, o almacén planeado, normalmente ocurre al inicio, cuando hay materia prima esperando a entrar en el proceso productivo. Por ejemplo, montones de tierra o de algún material para hacer, por ejemplo, de arena para hacer tejas, o estos folders archivados cuando se les pues van a recibir su proceso de firmas y de sellos, o al final, ¿sí? Cuando se hace el etiquetado, el envase y el embalaje y se estiban, ya sea en racks o en pallet, bueno, ocurre un almacén y se tiene un lugar previsto y planeado, y les decía, puede ser que esté en el inicio al final. La duración de un almacén se mide también con un cronómetro, promediando cuántos minutos en promedio espera una unidad, ya sea un, una parte, un automóvil, un motor o un kilo de tierra, o eh, por ejemplo, un rin de un automóvil. ¿Cuántos minutos por unidad o cuántos segundos por unidad esperan, eh, pues aquí en el almacén de materia prima para entrar al proceso, o cuántos minutos por unidad esperan pues aquí en el producto terminado, en el almacén de producto terminado, para que se los lleve el transporte a entrega, ¿no? Así es como se miden. Y bueno, hay actividades que sí agregan valor, que les decía son las operaciones, son las que se representan con un círculo, como estas que ustedes pueden ver aquí, que son varias. Y estas actividades sí agregan valor, por ejemplo, pintura, ensamble, eh, cortar material, hacer un agujero, atornillar, esto es como poner un remache, hacer un ensamble, ¿sí? Colocar componentes, empacar, algún tratamiento químico, ¿sí? Todas esas son aquí doblez, soldadura, son procesos o actividades que sí agregan valor y se representan con un círculo. Hay otras actividades que se les dice que semi agregan valor porque son necesarias, pero como tal no transforman el producto. Por ejemplo, sostener una lámina para que una máquina esté doblando, alguien la tiene que sostener, si el proceso es manual. Entonces es una actividad que se me agrega valor. Recoger, posicionar. Normalmente estas actividades, bueno, no se grafican dentro de los diagramas,
y son parte de la operación misma, ¿sí? Entonces, bueno, se dice que se me agregan porque pues no se pueden eliminar como tal. Hay otras actividades que no agregan valor, como por ejemplo caminar, transportar, que se representan con la flecha, esperar, que es una demora, este, voltear, ¿sí? Que es una actividad que definitivamente pues no es almacén, ni es demora, ni es transporte, es una que pues simplemente no agrega, sería como una operación, eh, girar, ¿sí? Algunas de estas actividades son como eh, todas estas menciona tentativa, cuando titubea, cuando el operador no está muy preparado y se está enseñando, bueno, titubea o le piensa para hacer algunos procesos, bueno, se dice que no agregan valor y deja de titubear hasta que, bueno, ya domina muy bien los procesos, ¿no? Y bueno, estas son de las que siguen no agregando o sin agregar valor y debemos reducir o eliminar dentro de nuestros procesos de fabricación o nuestros procesos de servicio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí volver a estivar, levantar, ¿sí? Empujar, ¿no? Devolver un componente que está en mal estado, ¿sí? Son actividades que no agregan valor. Estas algunas otras adicionales que siguen sin agregar valor. Por ejemplo, aquí tenemos la inspección. Si hay algunos instrumentos de medición como un micrómetro, un vernier o pie de rey, y a anotar aquí en una hoja de verificación la inspección igual no agrega valor pero es necesaria porque se deben de inspeccionar y asegurar que los productos cumplan con la calidad y bueno algunas otras aquí adicionales que debemos buscar reducir o eliminar. Las inspecciones no se pueden eliminar pero se pueden hacer en menos tiempo con métodos más rápidos o con instrumentos de medición más eficientes o más sofisticados tecnológicamente. Hay varios tipos de diagramas, ¿sí? Que les sirven para mapear los procesos, para que las personas sepan cómo se realizan y no cometan errores o cometan el mínimo de errores. Por ejemplo, este es un diagrama tipo de hoja de flujo o flow sheet que es muy esquemático. Básicamente tiene pues todas las máquinas o lugares donde se realizan procesos en un plano y esto es una ayuda visual muy importante para los operadores de una línea de producción. También si es un proceso de servicio, también pueden estar oficinas, escritorios, impresoras, por ejemplo, y son de bastante utilidad eh, como introducción al proceso. Otro tipo de diagrama muy común es el cursograma analítico o diagrama proceso o TIDA, que bueno es de los más comunes y tienen los símbolos de operación, transporte, inspección de memoria y almacén que acabamos de ver y se utilizan normalmente en procesos pues que son lineales, también sirven para procesos que tienen ensamble, pero bueno, para ensamble hay otro diagrama que es un poco más adecuado, ¿sí? Aquí en la parte de abajo pues tiene el tiempo total y de ese total cuánto tiempo se le agrega valor y tiene varios datos pues de quién hizo el diagrama, de en qué proceso se está diagramando, entre otras indicaciones, ¿no? Otro diagrama es el diagrama OTIDA. Si se fijan, este es un OTIDA. Yo le llamo cursograma analítico lineal porque es más común para procesos lineales que no tengan ensambles de componentes. Y este también es un diagrama OTIDA, pero es de recorrido o de la distribución de planta. Este es bastante útil para comprender en qué lugares de toda la fábrica o de toda la empresa se realizan procesos que añaden y que no añaden valor como los transportes. Aquí uno puede entender muy claramente pues dónde se inicia que el proceso aquí en la parte en el lugar uno puede ser una máquina de que se realiza un transporte, luego por aquí hay un almacén, luego aquí hay otra operación, hay otro transporte, ¿sí? Aquí hay otras dos operaciones, aquí se le colocan componentes, aquí hay más operaciones, se le coloca otro componente y aquí uno puede entender muy bien la complejidad del proceso y puede rediseñar el layout para reducir distancias y tiempos, ¿sí?
Otro diagrama también es muy similar al otro o es el mismo, diagrama de Otida volumétrico. Pues es básicamente tener el mismo diagrama de Otida de recorrido, pero en dos plantas al menos. Para que sea volumétrico debes tener el diagrama de recorrido en una planta, y subir o bien bajar a otra planta. Lo más común pues es que los materiales vayan bajando hasta la planta baja y de aquí el transporte se lleve el producto. Es un diagrama de Otida volumétrico que es este mismo, pero en dos o tres niveles o dos o tres pisos. Otro diagrama es el diagrama de proceso de ensamble u OTIDA, diagrama OTIDA de ensamble o de montaje, que nos sirve para hacer una red de precedencias que voy a mostrar más adelante. Este diagrama OTIDA, a diferencia del diagrama OTIDA lineal, bueno, este nos ayuda a entender cómo se le van añadiendo los componentes de, pues a un producto de un proceso. Lo más común es que empezamos con materia prima, aquí son listones, son de metal, y bueno, se les hacen algunos procesos a este componente, como medir las dimensiones con un vernier, se le pueden hacer operaciones de perforado, taladrado, se recortan por aquí con una sierra radial. Aquí este es un ensamble, se le está colocando pintura negra y por eso aquí dice pintar. Esta operación de pintar pues es de esta pintura que se le coloca por aquí, y en este punto antes de realizarse este, hacer esta operación de combinada, ahorita voy a explicar, este otro componente que se le va a añadir a se le realizan varios procesos de inspección, de corte. También este subensamble, que es una barra cilíndrica, tiene otro ensamble o se le coloca pintura roja, y cuando está terminado, pues esta barra se le va a ensamblar al listón. Entonces por aquí, por eso dice montaje del conjunto, o sea, se monta esta barra en este listón, y además se hace una inspección visual aquí, aquí bueno, aquí tiene una lupa para representar la inspección, se le puede verificar dimensiones o color o algún acabado, y después se le hace otra inspección final y se hace un embalaje, se coloca en una caja, se puede etiquetar, y entonces es otra operación combinada. ¿Por qué? Porque quizá la misma persona toma la pieza, hace la inspección, está bien, cumple con las características y la coloca dentro de una caja. Entonces es un diagrama de ensamble y les decía es bastante útil para procesos que tienen varios componentes, como pintura, barra, que se le añaden al componente principal, que es el listón de sección cuadrada. Este es otro ejemplo también de ensamble, como el que acabo de mostrar, de una hamburguesa. Si ustedes ven, todos los componentes de la hamburguesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, 8, 9 en total, pues se les van realizando procesos. La cebolla se puede lavar, se puede cortar, este, los champiñones también, la carne pues se tiene que, quizás se le retira la cubierta que trae, pues quizás se marina o se sazona, se le hace alguna inspección. Entonces todos los eh, ingredientes se les realizan actividades que añaden valor como operaciones e inspecciones, y se van en algún momento colocando o ensamblando al componente principal de la hamburguesa, que es el pan, y al final pues tenemos la hamburguesa, que es el producto terminal. Es un diagrama OTIDA de ensamble de una hamburguesa. Y bueno, de estos diagramas de montaje como el de la hamburguesa y este que tenemos aquí, que bueno, no especifica qué producto es, de estos dos diagramas surgen los diagramas de precedencias, que son, la mayoría de los casos en los libros son estos que tienen círculos que representan aquí actividades de cualquier tipo, operación, transporte o inspección. eh, pero en algunos otros autores manejan estos recuadros en lugar de los círculos, y los usamos para hacer equilibrado o balanceo de líneas de producción. Estos diagramas surgen de estos diagramas de ensamble o de montaje, este, para poderlo realizar. Y bueno, aquí está la aplicación que les acabo de mencionar. Y bueno, hay otro diagrama también que son diagramas de Gocinto, y bueno, nos sirven para entender, para poder hacer un diagrama posteriormente, uno de montaje, cuando el ensamble
eh, de un producto, pues tiene bastantes piezas, como lo vemos aquí, hay tuercas, hay arandelas o rondanas, hay algunos perfiles, entonces ayuda bastante a los trabajadores a que no cometan errores. Muchas veces el diagrama eh, de proceso no es suficiente y le ayuda bastante para la calidad y la productividad tener un diagrama de ensamble Gosinto. También pues, a veces le llaman diagramas de explosión de materiales, que se representa visualmente de esta manera. Esta es la explosión de materiales y bueno, por acá el diagrama de Gosinto de la explosión de materiales. Si ustedes ven, aquí se entiende mucho más fácil que los componentes 1, 2 y 3 al ensamblarse van a formar el componente SA, que es el ensamble de ménsula. Los componentes 4, 5 y 6 van a formar el componente SA2. Los 7, 8 y 9 van a formar el componente A3. Finalmente se le hace una inspección, una etiqueta y se coloca en una caja. Entonces, este es hasta cierta forma, es un diagrama de ensamble, pero pues con otra forma un poquito diferente y se le conoce como diagrama de Gosinta, que también es un diagrama de un proceso, para analizar un proceso que es bastante útil. Y de estos diagramas de Gosinto también podemos sacar diagramas o redes de precedencias como el que acabamos de mostrar anteriormente. ¿Sí? Y bueno, una vez que nosotros diagramamos eh, o hacemos un diagrama de proceso o mapeamos el proceso de cualquier forma que se le llame, hay algunas técnicas para medir el trabajo o para hacer estudios de tiempos, de cuánto dura en promedio cada actividad, considerando pues la calificación que se le da al desempeño del operador o operadora, y los suplementos que se le dan a la actividad, que vamos a ver en otro video. Las técnicas directas que ocurren con un cronómetro, normalmente viendo la actividad, pues es el estudio de tiempos con cronómetro, con algún video, que normalmente pues ya utilizamos mucho los celulares, las tabletas, las cámaras, o un muestreo de trabajo pues con un cronómetro y una persona, que también vamos a ver más adelante. Hay algunas técnicas indirectas que no requieren de medir directamente el proceso mientras se esté realizando. ¿Cuáles son esas técnicas indirectas? Bueno, los sistemas de tiempos predeterminados o MTM1, por ejemplo, eh, hacer simulación por CAM o manufactura integrada por computadoras, simular el proceso en una computadora con software como SolidWorks, como Katia, por ejemplo, como NX, como Camstasia. Con esos software se puede simular un proceso sin que se esté realizando en la realidad y podemos medir la duración. También con fórmulas de tiempos de regresión lineal simple o múltiple, o con fórmulas sintéticas de corte de metales que digamos ya preexisten para ciertas máquinas con ciertos tipos de procesos, como corte con torno, con fresa, por ejemplo, ¿no? En estos tipos de técnicas indirectas podemos medir el tiempo de los procesos sin que lo estemos llevando a cabo en la realidad. Y bueno, hasta aquí termina este video. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias.